Nuestro pasaje para la mañana está tomado de Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27, hermanos. Busquemos en nuestras Biblias Santiago capítulo 1, del 19 al 27. Y dice la palabra así: por eso, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿A cuánto les gusta hablar? Qué difícil sería que nos pasara algo a la garganta y que no pudiéramos hablar más, habiendo podido hablar, ¿verdad? Los que nacen mudos, bueno, gracias a Dios hoy tienen hasta sus lenguajes. Y cuando estaba en Colombia, en la casa de uno de los pastores, una de sus hijas era muda y invitaba amigos que también eran mudos, inclusive había toda una universidad para ellos, y vieran las conversaciones que se hacían, todos en señas, ¿verdad? Rapidísimo. Yo no sabía que había mudos hablantines, pero los hay, y hasta risas y todo, y contaban chistes. Bueno, gracias a Dios por esa facilidad que hay para ellos, para los mudos, de poder comunicarse. Pero qué difícil sería para nosotros, ¿no es cierto?, que nos quitara el habla. Sin embargo, sabe, hermanos, este pasaje nos está instando a que seamos cristianos mudos, en cierto sentido. En la sociedad en que vivimos estamos bombardeados constantemente por ruidosas palabras. Las canciones, los avisos, las gangas, las ventas, la política, todo viene en forma de una palabrería incesante. Pero la iglesia es casi lo mismo. La música cristiana compitiendo para las ventas. Gangas de artículos religiosos. Nuevas manifestaciones del Espíritu Santo, y se ha dado cuenta que casi todas las manifestaciones, supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, son de hablar, risas, lenguas, carcajadas, gemidos, ladridos, todo por el habla. ¿Dónde están las manifestaciones otras, silenciosas? Por todos lados estamos bombardeados por palabrería, música, bulla y ruido. Pero en este pasaje, mi hermano, Dios nos dice: cállese un momentito, yo quiero hablar. Y quiero que usted escuche. Cristianos mudos. Versículo 19. Cada hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y versículo 21. Desechando toda inmundicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. En primer lugar, hermanos, Dios pide que seamos o que estemos mudos ante Él. Mudos ante Dios. Con mansedumbre. Con humildad. Debemos callar para recibir la palabra implantada, dice el versículo 21.
para recibir la palabra implantada. Nuestra orientación no debe ser primero lo que usted o yo queremos decir o expresar, sino lo que Dios nos dice para nosotros. ¿Sabe que la religión moderna, la iglesia evangélica moderna, exalta lo que el hombre quiere sentir, ¿no es cierto? Porque tantas personas dicen, no, yo no voy a culto, yo no leo la Biblia, yo no oro porque yo no siento nada. ¿Y quién les dijo a ellos que tenían que sentir algo? ¿Quién fue que les dijo que para ir a culto, para leer la Biblia y para orar, debía sentir algo? ¿Quién fue que les dijo? ¿La iglesia? ¿De dónde lo traen entonces? Si la misma iglesia hoy en día promueve un mensaje de sentimiento, de emoción, pero Dios no está pidiendo en primer lugar que nosotros sintamos algo, sino que escuchemos. Cada hombre sea tardo para hablar y pronto para oír. ¿Oír qué? La palabra implantada. La palabra de Dios es lo que debemos ser tardos para hablar y prontos para oír. Fíjese que Santiago dice realmente con estas palabras lo que es la verdadera esencia de la fe. ¿Qué es la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que Santiago está describiendo es la verdadera naturaleza de la fe. Nosotros no podemos llegar ante Dios y no podemos agradar a Dios si no antes callamos y le escuchamos lo que Él nos tiene que decir. Cada uno sea más tardo para hablar, más pronto para oír, recibiendo con humildad la palabra implantada en nosotros. Esta palabra que hace, limpia. Sabemos que la palabra justifica, pero Santiago está tratando otra faceta de la fe, otra faceta de la palabra de Dios en nosotros. Y Santiago quiere tratar el aspecto de la santificación o de la limpieza. Versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando Dios habló por medio del profeta Habacuc, ¿cuántos recuerdan ese pequeño libro de Habacuc? Habacuc que vivía en días terribles porque Dios iba a traer a los asirios para castigar a su pueblo Israel. Y Habacuc dice, pero Padre, yo sé que Israel es malo, pero Asiria es peor. ¿Cómo vas a castigar a su pueblo con un pueblo que está peor? Y Habacuc no entiende lo que está pasando. Y Dios no le da muchas explicaciones, y si no recuerda ese libro, vuelva hoy en la tarde y lo vuelve a leer. Pero en medio de esa discusión entre Dios y Habacuc, Dios está por purificar su pueblo. Dios va a santificar a su pueblo por medio de procesos que Habacuc no entendía. Pero en medio de ese libro, ¿qué dice Dios? Jehová está en su santo templo, cállese. Cállese delante de él toda la tierra. Hay un tiempo de callar, hermanos, para que la obra de Dios se perfeccione en nosotros. Cada hombre sea tardo para oír y desechando toda inmundicia. Hay un tiempo para callar, para que la palabra de Dios pueda hacer su obra en nosotros. Al recibir la palabra de Dios, hermanos, comenzamos a desechar la inmundicia. El pecado se vuelve más repugnante ante el cristiano, porque la palabra llega a ser implantada. Y cuando la palabra de Dios permea mi mente y mi corazón, no cabe la obra del pecado. La palabra de Dios corre la obra del pecado en mí. La obra de Dios produce esta actitud en nuestra vida. Santiago dice, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse.
Cuando la palabra de Dios va tomando efecto en nuestra vida, hermanos, nosotros tendemos a enaltecernos a nosotros mismos menos. Porque Santiago relaciona tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las dos cosas con hablar mucho y enojarse? Pues, ¿qué es lo que usted hace cuando se enoja? Imagínese que usted nunca pudiera hablar cuando está enojado. ¿Cómo sería? Usted se enoja, pero no puede decir ni dos palabras. Por eso Santiago relaciona las dos cosas. Porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos enojamos? Nos expresamos de una manera que nos exalta a nosotros mismos por encima de la otra persona. Es por la lengua que nosotros intentamos exaltarnos a nosotros y humillar al otro. ¿Cuántas conversaciones serían eliminadas si nosotros pusiéramos por obra lo que dice Santiago aquí? Tardo para hablar y tardo para enojarse. Imagínense esas conversaciones jugosas, chismosas, que pone abajo al otro, al prójimo. Hay una cosa interesante, entre menos nos gusta una persona, más hablamos de ella. A las personas que nos caen bien hablamos con ellos, pero no acerca de ellos. Y muchas veces las personas que nos caen mal, pasamos más tiempo hablando de ellos detrás de sus espaldas. Eso no está bien. Seamos sinceros todos, comenzando conmigo mismo, hermanos, de admitir cuánto necesitamos la ayuda de Dios en lugar de hablar y enojarnos. Escuchar primero a Dios, escuchar su palabra en mí, escuchar nuestro prójimo y ser tardos en enojarnos. Los jóvenes que están aquí en esta mañana, la palabra de Dios los insta a procurar esas actitudes desde ya. Muchachas, para las niñas y muchachas, la sociedad las impulsa a darse a las intrigas y los chismes y las manipulaciones. Porque no hacen un compromiso hoy contigo misma y con Dios. Atrévase a ser diferentes. Atrévase a ser diferentes. Atrévase a buscar edificar con sus conversaciones. Muchachos, varones, los valores de nuestra sociedad los impulsa y los bombardea con que sean unos desenfrenados, irrespetuosos, libres, porque no se atreve a ser diferente, a recibir con humildad la palabra de Dios implantada en nosotros. Y para todos nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, joven o adulto, yo pienso que ese mensaje es radical para nuestros tiempos y es por esto que es una lucha para todos nosotros. Yo pienso que necesitamos luchar tanto en la iglesia como en nuestras familias, como en nuestras vidas personales, por ese silencio para escuchar a Dios. Porque las iglesias hoy en día sienten la necesidad de producir un show para atraer a la gente. Y si comienza a ponerse un poco aburrido o frío el culto, se les va la gente. ¿Por qué? Es que no nos interesa llegar ante la presencia de Dios y guardar silencio por un rato. Es que no nos interesa. ¿Y por qué? En mi experiencia personal, pastoral, al preguntar a la mayoría de los hermanos de las iglesias, si practican una secuencia de devocionales familiares o personales, la mayoría confiesan, hermano, es que realmente no lo estoy haciendo.
¿Cómo nos cuesta guardar silencio? Aunque sea por poco tiempo. Creemos que debemos levantarnos y andar frenéticos, hablando mucho, y casi nunca oyendo. Yo tengo una idea. ¿Qué le parecería un culto mudo? En que lo único que se va a oír es la palabra de Dios para nosotros. Solamente el mensaje bíblico para nosotros. Y el resto del tiempo, si queremos decirle a Dios algo, aprendamos el lenguaje de señas. ¿Le parece? ¿A cuántas iglesias llenaríamos con cultos mudos? Creo que sería un poco difícil, ¿no? ¿Cómo nos gusta oírnos a nosotros hablar? ¿Cómo nos gusta oírnos a nosotros hablar? ¿Y cómo nos cuesta guardar silencio para que sea Dios que nos hable, no es cierto? Bueno, cultos mudos no son muy bíblicos, así que tampoco a mí me parece totalmente. Pero creo que el punto es importante, hermano. Nos gusta a nosotros oírnos a nosotros hablar y nos cuesta guardar silencio para que sea Dios que habla. Pues Santiago nos está diciendo, en primer lugar, cristianos mudos ante Dios, por lo menos lo suficiente para escuchar su palabra y que sea Dios que nos hable. En segundo lugar, sin embargo, debemos ser cristianos mudos también en el mundo. Mire, esto es grave. No solamente debemos tener ratos en la presencia de Dios para enmudecerse, sino también debemos ser cristianos mudos en el mundo. Yo no sé si a usted le ha pasado que se encuentra con una persona cristiana, tal vez por primera vez, y comienza, bueno, usted es cristiano, yo también, y comienza a hablarle tanto de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, y que tan santo y tantas cosas del poder del Espíritu Santo que lo deja sintiendo que seguro usted es un cristiano frío. Tanto habla la persona de sus ayunos y de sus proezas en el Señor y del poder del Señor. ¿Le ha pasado conversar con alguna persona así alguna vez? Claro, ¿cuál es el problema? El problema viene cuando nos toca el testimonio. Porque las palabras son fáciles. Es el testimonio que cuenta. El que más criticaba a todos los hermanos por ser domingueros y por no ir a todos los cultos entre semana es el primero de dejar la iglesia. La que más hablaba del poder del Espíritu Santo, después no tiene ni una gotita del Espíritu Santo para refrenar su propia lengua en los chismes y alborotos. En versículo 26, Santiago nos manda otra vez al silencio. Fíjese en versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. Andar en la calle, andar en el trabajo, donde sea, con una lengua desenfrenada, mi hermano, quiere decir que nuestra religión no vale nada. Es más, la religión que Dios acepta no necesita palabras. ¿Cuál es la religión que Dios acepta? El siguiente versículo. La religión que Dios no acepta es aquella religión que incluye una lengua desenfrenada. Pero la religión que Dios acepta ni se necesita palabras. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Los huérfanos, las viudas, las personas sin defensor en la sociedad, las personas sin defensa, débiles. En Salmo 146, Dios dice: Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Dios es Dios de los débiles. Dios es el Dios de los desechados de la sociedad. Dios se declara defensor de los pobres y los menesterosos.
Y al ser así, ese tipo de Dios, hermanos, Dios quiere que su pueblo lo imite en ejercer la compasión y la misericordia. Nosotros hoy día tenemos ciertas clases de personas que son los desechados y los débiles de nuestra sociedad también. Todavía tenemos a los huérfanos, todavía tenemos a las viudas entre nosotros. Tenemos madres solteras, abandonadas, luchando con sus familias. Tenemos a los sidosos muchas veces despreciados y desechados hasta por sus propias familias. Niños de la calle en números más y más grandes. Y no vayamos tan lejos, tenemos a nuestra iglesita en Los Cuadros, en medio de una comunidad en donde más y más jóvenes son atrapados, apresados por la droga fácil, por la prostitución infantil, por la delincuencia. Yo me acuerdo una vez en Nicaragua, una niña tan pequeña andaba en la calle pidiendo que tenía que subirse en la llanta del carro para mirar por la ventana. No puede haber tenido más de 5 años. Hermanos, no se necesita hablar nada. No se necesita hablar nada para pensar en estas personas. Y para buscar cómo ayudarles. A veces yo pienso que el cristianismo sería mejor sin la televisión y la radio. Toda esa propaganda cristiana que sale en la televisión y la radio. Hermanos, yo creo que en lugar de carpas y noches de milagros con banderas, luces y música, como cualquier circo, ¿por qué no dedicamos los mismos recursos en ayudar a un huérfano, a una viuda? A nosotros nos ha costado involucrarnos en la comunidad de Los Cuadros. ¿Por qué? Porque no es trabajo que humanamente sea agradable, ni es fácil. Pero Dios no nos está pidiendo hacer de nuevo lo que sintamos. En la primera parte nos vimos que Dios simplemente quiere que escuchemos. Ahora de nuevo Dios no está pidiendo que sintamos, está pidiendo simplemente que obedezcamos. Creo que Dios nos diría, prefiero que no anden hablando tanto de mí, como muchos andan hablando tanto de Dios. Yo creo que Dios en este pasaje nos está diciendo, prefiero que no anden hablando tanto acerca de mí. Prefiero que lleve mi amor a algún prójimo. Prefiero que lleve mi esperanza, mi gozo a otra persona. No hace falta muchas palabras, solamente la obediencia y el amor. Joven, ¿en qué busca llenar su vida? ¿Qué está pensando usted, joven, para el futuro? ¿En qué busca llenar su vida? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Ha incluido dentro de sus planes? ¿Cómo podré yo ayudar a la viuda y el huérfano? No va a oír eso en ninguna canción. Ese mensaje no lo va a recibir en ninguna película de Hollywood. Tampoco lo va a encontrar en ningún currículum universitario. Pero Dios sí lo está desafiando hoy a que lo incluya en su futuro. Y todos nosotros, ¿cómo llenaremos nuestro tiempo? ¿Con diversiones egoístas? ¿Llenamos nuestro tiempo con actividades nuestras? ¿O vamos a incluir aquellas actividades silenciosas, pero que agradan a Dios y edifican a nuestro prójimo? Cristianos mudos se guardan sin mancha del mundo también. Dios es Dios de santidad y Él santifica nuestro corazón a Él para que nosotros le busquemos su gloria
Y para eso tampoco se necesitan muchas palabras, hermanos. Ser santo no consiste en hablar. Ser santo consiste en nuestro corazón y las actitudes. Jesús dijo, cuando ayunan, no le diga a nadie. Yo siempre pienso, cuando ya los hermanos andan diciendo, hoy estoy ayunando, perdieron su recompensa, eso es lo que dice Jesús. Perdieron su recompensa. Si usted ya sabe que una persona está ayunando, es que, ¿para qué lo está haciendo? Para usted. Entonces perdió todo su valor. A usted ayune, hermano, ayune para Dios. Cuando oramos, dice Jesús, no vaya a las esquinas, enciérrese en su cuarto, y su Padre que le oye en secreto le recompensará en público. La santidad de Dios no es aquella santidad que se dice. La santidad verdadera es más bien silenciosa, se manifiesta en nuestras actitudes, se palpa en lugar de que se oye. Yo pienso, hermanos, que el mundo necesita más cristianos mudos. Yo pienso que el mundo necesita más cristianos mudos. ¿Cómo es el cristiano mudo? Es una persona que no me aburre con sus habladas huecas, sino está a la par para ayudarme cuando yo tengo una necesidad. Como aquella frase famosa de San Francisco de Asís, en todo momento predica la palabra, y cuando sea necesario, use palabras. ¿Verdad? En todo momento predique, y cuando sea necesario, use palabras. Tenía razón. Ahora, hermanos, para evitar a los malos entendidos, para que nadie me vaya a mal informar, estoy consciente que nosotros tenemos que hablar. Somos llamados para comunicar el Evangelio. Dios envió a su iglesia a enseñar y a predicar, y estoy consciente de eso plenamente, por supuesto. Pero yo creo que hoy día el cristianismo se ha ido a otro extremo. El péndulo se ha ido de un extremo de predicar con acciones y nos hemos ido a otro extremo, hermanos, de simplemente un montón de palabrería. Y yo digo que si vamos a estar en extremos, probemos el otro extremo por un rato. Probemos el extremo de mudos por un rato, de hablar poco y de practicar una verdadera obediencia a Dios y amor al prójimo. Hasta aquí las palabras, hermano. Hasta aquí las palabras. Ahora, a la religión verdadera, ya sabemos. Ahora a la acción cristiana y la obediencia de amor. Cristianos mudos, hablemos menos, hermanos, y demostremos mejor nuestra fe. ¿Qué le parece? Amén. Padre, gracias por tu palabra ministrada a través de tu apóstol Santiago. Perdónanos, oh Dios, las veces que hemos hablado mucho y actuado poco. Ayúdanos, Padre, a ser tardos para hablar, prontos para oír, prontos para escuchar tu palabra y prontos para obedecer. Ayúdanos tú, oh Padre, por medio de esta palabra y tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.